Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día 21 de febrero del año 2015 es el programa número 55 de Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. Un programa que tiene como finalidad, teleológicamente como objetivo, el de que cada hecho de corrupción y con corruptos, o irregular, o ilícito, o inconstitucional que se presenta en el Perú, yo lo puedo exponer, pero sustentado en la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia. No hablo de la doctrina porque esta se emplea cuando hay problemas de exégesis, de hermenéutica, de interpretación. Las cosas en el Perú son sumamente claras en cuanto a los hechos corruptos y la base jurídica también que sustenta este problema deontológico, ético, moral. El Perú de este actual presidente Moisés Ollanta Tazo es similar, es análogo de corrupto, ¿no?, del Poder Ejecutivo, de los casos de Alan Lubvil, Gabriel García Pérez, de Alberto Fujimori, de Alejandro Toledo Manrique y el de Moisés Ollanta Tazo. Todos estos presidentes de la República, con un Congreso de lo peor, que lo único que ellos apuntan es que las cosas que se den a través de leyes no lesionen, no afecten la corrupción y a los corruptos. Entonces, este es algo terrible. Este es algo que ya los jóvenes de ahora, estos que han salido a defender sus fueros constitucionales y legales con la ley 30288, porque los jóvenes de ahora, yo ya les he dicho, son distintos a los jóvenes del año 46, por ejemplo, o del año 44, por tomar un dígito que se aproxime, o 15 del año 45, que se aproxime al año en que vivimos, donde, por ejemplo, yo les he dicho, los jóvenes de Cerro de Pasco, hombres y mujeres, llegaban con las justas al segundo año de primaria. Entonces, enfrentarse a un Esparza Sañarte, un ministro del Interior, enfrentarse a la Cerro de Pasco Corporation, ni hablar, pues, ¿no? Con la incultura no se puede hacer nada. Pero felizmente ahora, un joven de 18 años, hombre o mujer, solamente con su secundaria, ¿no?, él se da cuenta, ¿no? Oiga, no puede usted dar una ley que la estoy leyendo, y estoy leyendo la Constitución, y en el artículo 26, numeral 2, dice, en relación a los derechos sociales y económicos, dice en cuanto a que son irrenunciables los derechos laborales. Y yo tengo conocimiento que a un trabajador o una trabajadora le pagan su compensación por tiempo de servicios, le dan 2 gratificaciones, uno por Navidad, otro por fiestas patrias, tiene derecho a 30 días de vacaciones, asignación familiar, porque yo escucho a mi padre, escucho a mi tío, escucho a mi primo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren como antes, pero ya no somos ignorantes. Por eso es que estamos... Entonces, ahora yo les pido a estos jóvenes que, independientemente de que tengan una instrucción superior, sea un instituto superior o una universidad,
nacional o particular, solamente el quinto año de secundaria les permite darse cuenta y no ser manejados, ¿no?, por un Raúl Vargas, ¿no?, por un Jaime de Altaus, por un Aldo Mariátegui, ¿no?, por una Mónica Delta, ¿no?, que simplemente son ellos los portavoces, ¿no?, los empleados de las empresas que realizan la comunicación social y que precisamente reciben muchos millones de dólares por los avisos de las empresas mineras, ¿no? Inclusive tienen espacio la Sociedad Nacional de Petróleo y Minería, las AFP, Integra, que le pagó el viaje a Raúl Vargas. Por eso él dice, la AFP Integra es el non plus ultra de la previsión social, lo máximo, la cúspide. Esto es totalmente falso, porque en Chile, ¿no?, llegan a 600 soles la pensión. Yo les he dicho por qué. Porque uno como joven, y puede tener sus calidades personales, pero llega a los 45 y 50 y le cortan el vínculo laboral. Entonces es terrible que ante una gran cantidad de ofertas pueda reingresar, y si reingresa al campo laboral, baja terriblemente su sueldo, que era muy alto, a una cantidad terrible, ¿no? Y lo hace porque tiene que tener un cierto grado de rentabilidad mensual. Entonces, estas AFP que han logrado un monto más o menos, con el tiempo se va diluyendo, ¿no? Y al final resultan los 600 soles o los 700 soles para una persona, y todavía 65 años. El caso es que muchos o se mueren, o se enferman, o ya no llegan a trabajar, y la plata se quedó ahí. Por eso es que el estipendio, la remuneración, la pensión es reducida. En cambio, si eso si hubiera sido intangible, como lo era, y lo tocó Fernando Belaúnde Terry. Yo fui dirigente sindical del Banco del Progreso. Estuve perseguido un año. Yo me acuerdo, comía pan duro, caminaba porque era la época, mi padre se murió, me acuerdo, en el año 65, y era el único sostén. Entonces yo pasé a ser el que subvenía a mis necesidades, no teniendo trabajo. Era terrible. Y era la época, con un decreto 008, si mal no me acuerdo, de Belaúnde. Por eso un amigo, Jorge Zapata, dirigente, cuando yo dije Belaúnde, oye, ¿tú te olvidas? Y él me hizo recordar, ¿acaso alguno de ellos ha defendido a los trabajadores? Al contrario, nos destrozaron. La vanguardia del sindicalismo, que eran la dirigencia bancaria, toditos, ¿no? Más de 600 fuimos cesados y todavía perseguidos. Gracias a Dios que hubo un concurso público en el Estado, me presenté y pude conseguir ser inspector de impuestos, ¿no? Entonces, ahí cuando justo les conté también a ustedes en una oportunidad, yo era el único de derecho. Entonces Manuel Una Victoria Sánchez, me acuerdo que era el jefe de timbres, me dijo hoy que fuera a trabajar a su despacho, y efectivamente, y una de las cosas que produje fue que el grupo de banquero Rossi, que se estaba apoyando en una resolución del Tribunal Fiscal para que le reintegraran 40 millones de dólares, estando yo trabajando con él, me opuse. Me dijeron que estaba loco, que me iban a despedir. Yo nunca he tenido miedo, aunque me iba a quedar, pero en la calle. Había salido el sector privado mal y ahora el sector público. Pero me llamaron en sala plena, Casalino Lancha, Tola Pasquel, Marco Antonio Zárate Polo, y yo expuse, dije, de acuerdo con el artículo 9, segundo párrafo del título preliminar del Código Tributario, en vía de interpretación,
no puede establecerse supuesto distinto al señalado por la ley. El artículo 5 de la ley 14729 determina tasa especial para la harina, no para el aceite de pescado. Si no, lo hubieran puesto, porque es una actividad propia de los industriales de la pesca. Entonces, el Poder Legislativo, la ley determinó harina y pescado. Entonces, él revocó su sentencia, su resolución al Tribunal Fiscal, y el grupo de banquero Rossi perdió 40 millones de dólares. Y yo perdí el puesto que tenía en la Universidad de Lima. Yo enseñaba código tributario y el condenado de Federico Uriarte, Mariani, creo, ¿no?, que un día casi me tropeó un grandazo, me dijo: oye, tú corre, estás así. Porque me decía: hoy somos compañeros de trabajo en la Universidad de Lima. Tú no puedes ir contra un fallo del Tribunal Fiscal. Que yo he estudiado mi profesión. Y al final perdí esa cátedra en el año 68 en la Universidad San Ignacio, la Universidad de Lima, perdón. Entonces, yo les digo que Belaunde, les digo el otro punto, yo fui el abogado. ¿Por qué razón? Porque había un compañero inspector de timbres que trabajaba para los de Acción Popular, y ellos habían formado una entidad con la cual compraban y hacían todo. Me acuerdo, salían unas páginas en el Diario del Comercio buscando abogados, ingenieros, es decir, todo. Tenían una cantidad de plata. ¿Y qué había pasado? Los habían metido presos. Yo fui a hablar con él: oye, nos han metido presos, somos 8 trabajadores y nosotros no hemos comprado. Habían comprado el Instituto Sanitas, que está en Pueblo Libre, ¿no? Lo habían comprado, que costaba en libros 4.800 millones de soles en esa. Lo compraron por 2.500. O sea, cuando a mí me hablan que Belaunde, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, yo le hablaba a un general Domínguez, que en esa época la policía fiscal estaba por donde es el Turing, el INSS. Entonces yo le decía: general, usted no puede detener a los trabajadores, usted tiene que detener a los que han comprado, los buses, Javier Díaz Orihuela, etcétera. Y efectivamente lo saqué libre, y después, a través de Carlos Campuzano, me acuerdo que era el que lo representaba, que después fue cambiado por Carlos Tizón, me mandó decir que si yo podía ser el abogado de ellos, o sea, de los que habían... Están locos. Si yo he defendido a los trabajadores, porque ellos no tienen la culpa, ellos no son los que han adquirido, los que han comprado, los que han hecho que se transfiera a ellos, no, ni hablar. Y recomendé a Roy Freire, que había sido mi profesor, yo que le tenía un gran respeto, porque en esa época que yo estaba mal, comencé a vender libros con una vergüenza. Un doctor D'Angelo fue el que me compró uno de los primeros libros. Un amigo de mi padre que me quería mucho, Luis Felipe Vallejos Luna, me compró una colección de 5.000 soles, y otro que me compró una colección de Carrara, me acuerdo, de Francisco Carrara, fue Luis Roy Freire. Por eso yo le tenía gratitud. Mi padre me enseñó 4 cosas. Nunca digas que vas a ser valiente. Esas cosas tienen que hacerse. Nunca me digas que vas a ser estudioso. Tú tienes que hacerlo. Y nunca me digas que vas a ser honrado. Eso se demuestra todos los días. Y otra cosa, nunca te olvides, Javier, de la gratitud. Cuando alguien te haga algo que te favorezca, no te olvides. Yo siempre lo he saludado, tenido, pero hasta cuando supe que comenzó a defender a personas que habían tenido conducta ilícitas. Yo puedo defender a una persona que ha tenido una conducta ilícita, pero siempre y cuando, digamos, lo acepte, para abreviar el trabajo de la Administración de Justicia. Y el hijo ha salido, que es abogado de los Sánchez Paredes, de Cataño, de Rómulo León, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, la profesión sí se vuelve, digamos, una mercancía. Uno se vende al mejor postor. No interesa el aspecto moral, ¿no?
Yo defiendo a cualquier tipo, ¿no? Ahora son defensores de Moisés Ollantumala Tasso, con Omar Chejá de Moya, el que fue el de las brujas de Cachiche, esa cuestión. O sea, entre porquerías se juntan. Entonces, por eso yo les digo que este Moisés Ollantumala Tasso, contando con una administración de justicia corrupta, conformada por jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público corrupto, gracias a Dios, todos no lo son. En esta vida profesional, que casi de 40 años, me he topado con jueces y fiscales, hombres y mujeres honorables. Una muestra inequívoca de Flora Adelaida Bolívar Arteaga. También había una jueza que quiero acordarme, por Dios, de su nombre, no, muy buena también, ya no trabaja en el Poder Judicial. Entonces, este presidente de la República, pese a que existe una declaración de Jorge Ávila, quien en la revista Caretas en marzo del 2006 denunció al ver los gráficos que había por donde él pasaba, en donde aparecía Moisés Ollantumala Tasso, él se decía, pero este es el capitán Carlos, este es el que nos arrestó a mi hermana, a la pareja de mi hermana y a mí. En la noche nos comenzaron a torturar, vieron la radio para que no escucharan nuestros gritos, después ejecutaron a mi hermana, y cuando lo iban a hacer con la pareja de mi hermana, me destrocé las manos y me desligué de las ataduras y me tiré al Guayaga. Me escondí en una hacienda, estuve trabajando ahí, y después, pensando que ya no había ningún problema, salí de ahí. Y cuando he salido, he visto ahí unos afiches ahí, candidato en el año 2006. Ese es el capitán Carlos. Entonces, en la revista Caretas, el 6 de marzo del 2006, he anunciado que ese hombre era el capitán Carlos, que detuvo a mi hermana, a la pareja de mi hermana, a mí, la mataron a los dos. El caso es de que se le compró este testigo por $4.500. En el semanario Hildebrand, en sus 13, el abogado Carlos Escobar Pinedo, quien fue el fiscal que actuó en el caso Callara, por el cual tuvo que asilarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo les voy a reproducir lo que se dice. Dice: el caso Callara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez fue presidente 27 de julio de 1985 al 27 de julio de 1990, porque el 27 de julio de 1990 hasta el año 2000, el otro delincuente, Alberto Fujimori es el que gobernó el Perú, el que tuvo a su cargo el Poder Ejecutivo, como lo tiene ahora el Poder Ejecutivo Moisés Ollantumala. Entonces prosigo. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Callara, Ayacucho, fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después. El fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información. Él le pidió la ayuda a Alan Ludwig Gabriel García Pérez para proteger a los testigos. Le dio sus nombres
¿Qué pasó después? Al poco tiempo, casi todos fueron asesinados, señala Gloria Cana, directora de APRODEC. Ese mismo año, la comisión del Senado encargada de investigar la matanza de Cayara negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores Javier Díaz-Canseco y Gustavo Mómez Seminario. En el año 2005, la fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan Newell y Gabriel García Pérez en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros 3 jefes militares y 4 senadores. Poco tiempo después, la fiscal Cristina de Olazábal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano, excluyó a Alan García de la investigación. Para eso, el binomio delincuencial Alan Newell, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori han permitido que ingrese al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones, al Consejo Nacional de la Magistratura y al Tribunal Constitucional apristas, fujimoristas de lo peor, como Máximo Herrera Bonilla, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le voy a exponer ahora 2 denuncias mías hechas contra los 2 fiscales de la Nación, apristas, Margot Echaíz Ramos, Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Peláez Bardales. Entonces, en el gobierno de Alejandro Toledo, al abogado Carlos Escobar Pinedo se le nombró procurador público del Ministerio Interior. Yo le conté que en esa época yo fui director de la oficina legal de la OE Ministerio del Interior. Yo firmaba todos los contratos del Ministerio Interior, y una vez le pasé la voz a este abogado. Dije, hay un procurador adjunto que tiene malos antecedentes. A los 2 días me llamó y me dijo, yo he confirmado eso y ya no está en el cargo. Me mostró el abogado Carlos Escobar Pinedo lo decente que era. Él precisamente denunció en el semanario Hildebrand en sus 13 que él fue el primer abogado del caso penal Madre Mía de Ollanta Tazo, y que se alejó de él porque lo escuchó que estaba comprando al testigo, que fue comprado por $4.500. Yo tengo inclusive una declaración de un familiar que da cuenta también que a él lo quisieron comprar. No lo he traído en este momento, pero tengo también las pruebas. Entonces, señoras, señores, jóvenes en general, tenemos presidentes de la República de lo peor. En el ámbito laboral, Fernando Belaúnde Terry, Pachitea Mantaro, el caso de las compras del ministro que tenía a su cargo los establecimientos penales, y se compró en España lo que había acá y se sobrevalorizó. La cuestión de Vollmer, de Manuel, que era ministro de Economía, que fue era propietario del diario Expreso, que el tribunal agrario había determinado pagarle 198 millones a esta empresa venezolana Vollmer, y de repente el ministro y presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ulloa Elías, apareció con un empréstito de 5.000 millones para pagarle a Vollmer, que ya se había transado en 198. Imagínense la brutalidad de miles de millones. 198 por 5.000 millones. No faltó alguien que dijo, oiga, pero Manuel Ulloa Elías ha sido director de Vollmer, por lo tanto hay un conflicto de intereses terrible. ¿Qué pasó con Belaúnde? ¿Le inició alguna acción penal a su ministro, su primer ministro? No, simplemente aceptó la renuncia y chao. Eso
es ser cómplice de los corruptos y de la corrupción. Por eso es que los medios de comunicación tienen en el comercio a la familia Miro Quesada, que se le encontró 18 millones de dólares solo que estaba en el extranjero, delito de defraudación tributaria. El caso de los Winter, el caso de los Crucillá, el caso del dueño del Canal 9, uno que había, justo Augusto Signa me contaba, Javier, José Vera Gutiérrez, es el que construye, ¿no?, los caminos donde, por eso estaba en Chile, no venían. Entonces los medios de comunicación, ¿de quiénes son los dueños? Personas que han cometido delito. Ellos, como Alan Ludwig, Gabriel García, ¿nos pueden dar un buen consejo? El alcalde de Lima, que dice, si la señora Villarán ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado 2 veces. O sea, condenado acepta robar. O el otro, que es presidente regional ICA, el ingeniero Sillonis, de Fuerza Popular. Por si acaso yo voy a robar menos, ¿eh? Estas personas pueden dar un mensaje de corrección a los jóvenes, a usted señora, que se saca la mugre todos los días para vivir honradamente, y estos toditos son millonarios. Entonces, estos presidentes, como Alejandro Toledo, el de las firmas falsas, ¿se acuerdan ustedes de Carmen Burga, que se la llevaron a Ecuador, a Colombia? Porque yo decía, Alejandro Toledo Manrique venía a verificar las firmas falsas. ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? El Consejo Nacional de la Magistratura, el propio Congreso de la República, el Tribunal Constitucional. Una porquería de gente que lo único que ha hecho es cobrar sus emolumentos y punto. Pero ir contra la corrupción, por eso yo les he dicho a ustedes, señoras, señores y jóvenes, tenemos que formar un bloque electoral con la presencia del padre Marco Arana Segarra, de Verónica Mendoza, de Claudia Cisnero Méndez, de Humberto Campodónico, de Pedro Franque, personas que tienen una vida forjada con hechos correctos, ningún acto de corrupción, ningún acto de que le dejaron de pagar a sus hijos la pensión de alimentos, ¿no?, que es otro de los problemas también. Yo puedo tener, pero a mis hijos no le doy plata, ¿no? Simplemente tengo otra mujer y me olvido de los otros. Hay que hablar en forma integral, ¿verdad? Entonces, el caso CONASEC con su abogado Almeida, ¿se acuerdan ustedes? El de la empresa cervecera. Ahora, el caso Ecoteva, terrible, terrible. O es un tipo con un grado de idiosía de lo peor, hablo Alejandro Toledo Manrique, por lo que él hablaba. No, de ninguna manera. Felizmente ustedes jóvenes, hombres y mujeres, ya las personas adultas no hay ningún problema, porque con secundaria se dan cuenta de que lo que él ha dicho en cámaras, en diferentes oportunidades, ha cambiado. Esto significa que él miente. Una de las cosas que se le pide a un juez, artículo 177, numeral 4 de la ley del TUO, o sea, el texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial, de aplicación de acuerdo al artículo 159 de la Constitución a los fiscales, es la conducta intachable, irreprochable. La tienen los presidentes de la República, la tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo tienen los miembros del Tribunal Constitucional, lo tienen los congresistas, los presidentes de la República, alcaldes, presidentes regionales. No, por eso debemos de formar un grupo que, al amparo del artículo 206, que permite la reforma de la Constitución parcial o total, podamos hacer que nosotros instalemos en la Constitución, una vez que ya estén elegidos
los representantes, y a esos hay que analizarlos, por Dios, ¿no? De que podamos elegir a jueces y fiscales supremos, Contralor General de la República, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, miembros del Tribunal Constitucional. De esa manera, las mayorías que somos los trabajadores, los campesinos, campesinas, las trabajadoras, los jubilados, los pensionistas, podamos elegir a estos altos funcionarios del Perú, y también que en la Constitución haya el hecho de que si no cumplen con sus funciones constitucionales, podamos removerlos, destituirlos de sus cargos. De esa manera tendríamos el control sobre los corruptos y sobre la corrupción. Entonces, lamentablemente, tenemos el actual presidente de lo peor también, Moisés Ollantaytamala Tasso. El único preso que hay, porque el pueblo lo sacó del cargo, es Alberto Fujimori. Este presidente, expresidente Alberto Fujimori, con leyes inconstitucionales, ya que la única entidad constitucional que tenía como función, y la tiene de acuerdo con el artículo 154, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero como en el Congreso de la época de Alberto Fujimori, en la década 1990-2000, eran la mayoría absoluta, o sea, pasaban del 50%, además el presidente Alberto Fujimori, de acuerdo con el artículo 108, debía de observar la ley parcial o totalmente. No la observaba pese a su inconstitucionalidad de estas leyes 26.546, 26.623, 26.995 y 26.738. Entonces, yo puedo decirles que el Poder Judicial y el Ministerio Público, señoras y jóvenes de Radio Máxima, que el Poder Judicial y el Ministerio Público con estas leyes nombraban a los jueces y fiscales, y no el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos fiscales y jueces eran quienes emitían sus resoluciones de acuerdo con lo que le ordenaba el presidente Alberto Fujimori y su asesor delincuencial, Vladimiro Montesinos Torres. Entonces, ante esto, y estos jueces y fiscales siguen en sus cargos, inclusive ahora están ya varios de ellos por cesar, porque ya llegan a los 70 años. Entonces, por ello ahora el juez supremo Roberto Acevedo Mena ha cesado en el cargo porque llegó a los 70 años, ¿no? Y ha interpuesto una acción de amparo para que él pueda seguir siendo juez supremo hasta los 75 años. Señoras, señores y jóvenes en general, no podemos permitir, tenemos que salir a las calles para que, yo les cuento, yo era abogado de Perú Plus y en una época me llamaron y me dijeron: abogado César Javier Ojeda Cifuentes, ha venido el juez de comunidades laborales Roberto Acevedo Mena a interponer sus buenos oficios en nuestra empresa. Yo lo fui a buscar y delante de todos le dije: no le meto un puñete porque me voy a llenar de, no quiero decir la lisura, la procacidad. Y después lo he encontrado como vocal supremo, un tipo cuyos fallos son de lo peor. Por eso, en la primera oportunidad que yo me encontré que él estaba integrando una sala, lo recusé y dije: lo recuso, y no me impulse usted a decir la razón por la cual lo recuso. Es posible. Y la otra,
Hay dos más. La otra que se quiere beneficiar con esto es Nora Mirabal, una persona a la que, o una fiscal a la que yo conocía, pero no conocía. Hay veces es necesario conocer integralmente. Esta fiscal suprema, como jefa de control interno del Ministerio Público, determinó con una resolución, con un dictamen, que los 3 fiscales que tenían, digamos, una resolución judicial para el allanamiento que hicieron en la centralita, habían cometido delito de abuso de autoridad. Esto con el objeto de defender al suspendido ex fiscal de la Nación, Carlos Heredia Alarcón, quien, siendo jefe de control interno del Ministerio Público, fue el primero que inició la sanción. Porque él dice: pero yo no lo instituyo. Claro, usted no lo instituyó el otro condenado, José Antonio Peláez Bardales, integrantes de una mafia. ¿Me entienden ustedes? Entonces, yo, que le tenía cierto aprecio por el tiempo que la conocía, y era el esposo de un compañero mío que también fue juez, una vez que he visto esto, yo tengo pocos amigos, me alejo de las mujeres o de los hombres conforme su actuación. Yo por eso digo, la riqueza que tengo son mis 3 hijos, son correctos, y en eso me ayudó mi esposa, Graciela Cisneros Escobar, profesora en las especialidades de geografía e historia. Por eso yo digo, la mujer es mucho más importante en el matrimonio que el hombre, porque ella es quien los amamanta al comienzo, los cuida, los enseña, ¿no? Y también le da los valores. Entonces yo digo, fruto de esa unión, tenemos 3 hijos. Una bachiller, no se puede graduar en la Universidad San Ignacio de Loyola porque le cobran $12,000 para graduarse de Ingeniería de Sistemas, un médico en gastroenterología y una abogada que es más recta que yo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora el otro que va a cumplir 70 años es el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales? Estos fiscales de lo peor, o estos jueces, ahora se ha presentado una iniciativa legislativa por Renán Espinosa de Perú Posible. ¿Saben ustedes que hay la información que este Renán Espinosa, que es el que está presentando este proyecto para que los jueces y fiscales, estos que siguen del gobierno de Fujimori, que violando la Constitución, el artículo 154, en donde la única entidad constitucional es el Consejo Nacional de la Magistratura, y motivo por el cual, en visto que ellos no cumplían su función, los 7 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura renunciaron en un acto de dignidad, como el que han tenido los jóvenes, estos de la ley 30.288. Entonces, saquen ustedes su cuenta. ¿Quién alienta? ¿Quién promueve esta ley? Esta ley que va a hacer que, habiendo salido del Poder Judicial y del Ministerio Público, puedan reintegrarse Roberto Acevedo Meno, Nora Mirabal y posiblemente José Antonio Peláez Bardales, salvo que el Consejo Nacional de la Magistratura lo destituya. Entonces, yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo he presentado denuncias contra Gladys Margot Echaíz Ramos. ¿Y saben quién ha sido
el que ha declarado infundada las denuncias mías. Se presentaron dos y dice acá mi denuncia. Yo la denuncio a ella porque ella no formaliza denuncia penal contra los 4 hijos de Alberto Fujimori, Keiko, Kenji, Hiro y Sachi, porque con más de 3 millones de nuevos soles del pliego presupuestal de los servicios de inteligencia de la Marina, del Ejército, de la Aviación y de la Policía Nacional del Perú, se les pagaron sus estudios en las universidades norteamericanas, transporte, vivienda, etcétera, etcétera. Yo he mostrado las pruebas. Entonces, dice acá, y yo dije lo siguiente: se dan los 3 requisitos del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales: que el delito que han cometido ellos esté tipificado, peculado, ¿no? En donde se establece que el que da el dinero más el que lo recibe, los dos son los que han cometido este delito. Y una prueba de ello es el caso de Vladimiro Montesinos, cuando le entrega $25.000, entre comillas, fueron más, pero 25.000 a Luis Bedoya de Vivanco, cuando era alcalde de Miraflores, ¿no? Entonces, Bedoya de Vivanco, su nieto, que es abogado, interpone una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y ella confirma que las 3 sentencias que se dieron, que establecen que 5 años de prisión para él, están ajustados a la ley y al derecho. Entonces, acá ella, esta notificación que se me hace de mi denuncia 065-2012, el 27 de diciembre del 2013, presidido por ¿quién? Máximo Herrera Bonilla, ese que ahorita tiene problemas, y que yo me imagino que el propio Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con el artículo 11, si mal no me acuerdo, en pleno, pero lógicamente ahí está la representante de las enfermeras, que tiene un pasado terrible para ser consejera. Entonces, repito, el 5.1: estima el recurrente que pese a que existen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia del delito de peculado, debido a que con dinero de Estado se pagaron los estudios en universidades norteamericanas de los 4 hijos de Fujimori, concurriendo de esta forma a las 3 exigencias del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que son la tipificación del caso como delito de peculado, la identificación de los 4 agentes del delito de peculado, y que no ha prescrito. La doctora Echaíz Ramos, en el periodo ejercido como fiscal de la Nación, no formalizó denuncia penal contra aquellos. Manifiesta además que existen 2 precedentes judiciales, uno a nivel internacional emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos referido al caso del hijo de Luis Bedoya de Vivanco, y el otro a nivel nacional emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República con relación al caso del expresidente Alberto Fujimori y Carmen del Solar, dueño del diario Expreso, cuyas referencias debieron haber sido seguidos por la doctora Echaíz Ramos por tratarse de casos similares al de los hijos del expresidente Fujimori, por lo que su inacción constituye inconducta funcional y conducta notoriamente irregular que amerita la sanción de destitución de conformidad con lo previsto por el artículo 31, incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y artículo 19 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del referido órgano constitucional. Precisa el recurrente que el fundamento 12 de la resolución impugnada constituye un error, toda vez que su denuncia no busca la sanción a la denunciada como autora del delito de omisión del ejercicio de la acción penal, sino que la misma sea destituida por inconducta funcional y conducta notoriamente irregular. ¿Saben ustedes que el primer rechazo a mi denuncia, motivo por el cual presento yo el recurso de reconsideración,
es porque me dicen que el Consejo Nacional de la Magistratura no es la entidad constitucional que recibe una denuncia de un delito. Esto es totalmente falso. Yo lo que dije es que, habiéndose cometido el delito de peculado, debió haber formalizado denuncia penal la fiscal de la Nación. Y esto me lo repiten a mí como una muestra inequívoca de la imbecilidad que hay. 1 más 1 son 840. Oiga, 1 más 1 son 842. Usted no ha debido de presentar esta denuncia acá, en el Consejo Nacional de Magistratura. Aquí solo vemos las inconductas funcionales, o sea, la mala conducta de una fiscal, pero usted debe denunciar el caso al Ministerio Público. ¿Me entiende? Estos los creen imbéciles, ¿no? Entonces, 5.4. Del mismo modo, refiere que los fundamentos 3 y 14 de la resolución impugnada incurren igualmente en error cuando señalan que la discrepancia del denunciante con los criterios empleados por los órganos jurisdiccionales no sustentan válidamente el inicio de investigación preliminar, indicando que su denuncia no se trata de una mera discrepancia de criterios, sino que busca que el Consejo Nacional de la Magistratura se ocupe de cumplir lo ordenado por la Constitución, esto es, examinar si hubo o no inconducta funcional por parte de la denunciada Gladys Margot Echaíz Ramos como fiscal de la Nación, que no formalizó denuncia, pese a las pruebas, al caudal probatorio que yo adjunté. Era un expediente así de 80 páginas. 5.5. Finalmente reitera el señor Ojeda Cifuentes que hay indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia del delito de peculado en su criterio cometido por los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori, que contaron con el dinero del Estado con el cual se pagaron el total de sus estudios en universidades norteamericanas, pagos que incluían sus gastos de alimentación, hospedaje y pasajes. 6. Que conforme a los fundamentos expresados en el rubro agravios del recurso, es necesario resaltar la naturaleza del recurso de reconsideración como medio impugnatorio que permite a la autoridad administrativa revisar nuevamente el caso y los procedimientos desarrollados que llevaron a la adopción de una resolución entendida en términos genéricos como decisión, con el objeto que se puedan corregir errores de criterio o análisis. Esto significa que la reconsideración tiene como objeto dar al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura la posibilidad de revisar los argumentos de la resolución recurrida que dieron lugar a desestimar la denuncia, tomando en consideración la existencia de una justificación razonable que se advierta a propósito del recurso interpuesto en virtud de elementos que no se habrían tenido en cuenta al momento de resolver. 7. Que bajo tal premisa el recurrente impugna el artículo 2 de la resolución número 289-2013 Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que quedan firmes los extremos 1 y 3 de la resolución impugnada. 8. Que en tal sentido, respecto al error que según el señor Ojeda Cifuentes incurre el fundamento 12 al haber dispuesto la improcedencia de la denuncia con la doctora Echaíz Ramos, pese a haber adjuntado y reunido abundante material probatorio que acredita la comisión de ilícitos penales, al respecto cabe señalar que dicho extremo ha sido debidamente dilucidado en la resolución en materia de impugnación, toda vez que la investigación, trámite y resolución de cuestiones penales escapa de las facultades conferidas al Consejo Nacional de la Magistratura, extremo que, como se indicó previamente, se encuentra además consentido en virtud de los propios términos expuestos en el recurso bajo análisis. ¿Yo acaso he hecho mi denuncia para que la denuncien a la fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz, por no haber formalizado denuncia penal, lo cual está en el Código Penal, cuando el fiscal no formaliza denuncia penal? No, lo mío solamente se refería que esto era una inconducta funcional, un pésimo conducirse como fiscal de la Nación a no haber formalizado. Esto es recontra claro. Ustedes jóvenes con secundaria me entienden. Yo hubiera tenido que denunciar, de acuerdo con el artículo 430 y tantos, no me acuerdo, del Código Penal, el fiscal que no formaliza denuncia penal pese a las pruebas. Yo no hice eso, porque lo que quería era que la destituyeran por inconducta funcional, por no haber actuado correctamente. Entonces,
Dice, sí, 10, que por el contrario, al cuestionar las consideraciones contenidas en los numerales 3 y 14, el recurrente reitera aquellos puntos expresados en su denuncia por los cuales concluyó que la doctora Echaíz Ramos sí debió formular denuncia penal contra los 4 hijos de Fujimori, con cuyo propósito formula su análisis particular respecto de la investigación seguida por el Ministerio Público, que lo lleva a la conclusión que sí existieron elementos suficientes para tal fin. Es decir, los fundamentos recurrentes no desvirtúan el fundamento de la resolución impugnada, en cuanto se estima que el señor Ojeda Cifuentes sustenta su denuncia en una discrepancia con lo resuelto con la doctora Echaíz Ramos, al considerar, contrariamente a lo decidido por la fiscal suprema en cuestión, que sí se debió formalizar denuncia penal. Oiga, esto es para los estúpidos. Yo lo he hecho como que discrepo. No, yo en mi denuncia con pruebas sostengo que con esas pruebas debió haber formalizado la fiscal de la Nación, Gladys Margot, aprista, Echaíz Ramos, denuncia contra los 4 hijos de Fujimori porque habían utilizado dinero del Estado, delito de peculado, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo con precedentes del caso de Luis Bedoya y Vivanco, inclusive del propio Fujimori, cuando él se le imputa que él es el funcionario que paga con dinero del servicio de inteligencia presupuestado a Carmen del Solar y al hijo de Manuel Ulloa por la compra del Canal 10. Entonces, dice, cabe precisar en el punto 11 que los fundamentos del recurso en este extremo conllevan implícitamente a que se revisen los fundamentos de la decisión adoptada por la ex fiscal de la Nación, aspecto que escapa a las competencias funcionales en materia disciplinaria de este Consejo, máxime si no se aprecia inconducta funcional o conducta notoriamente irregular en los términos expuestos por recurrente en la actuación de la autora Echaíz Ramos. 12. Que en definitiva el recurso de reconsideración no presenta elementos objetivos que puedan ser estimados favorablemente ni desvirtúa en modo alguno las consideraciones de la resolución 289-2013 Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que debe ser desestimado. Por las consideraciones expuestas, se resuelve, artículo único, declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por don César Javier Ojeda Cifuentes contra la resolución número 289, dándose por agotada la vía administrativa. Quien firma, Máximo Herrera Bonilla, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, aprista. De esta manera se defienden estos funcionarios de lo peor, ¿no? Tenemos un Congreso que no cumple con inhabilitar a Alan Ludwig Gabriel García Pérez, tremendo delincuente, por haber violado la Constitución, que dice, se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Está prohibido de conceder conmutaciones, o sea, rebajas de pena o indultos a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada, que están previstos en el artículo 297 del Código Penal, como son, por ejemplo, tener 20 kilos de cocaína, 50 kilos a estos sentenciados o procesados por caso de narcotráfico, integrar una organización criminal de la droga de 3, 50 o más. Sin embargo, este delincuente, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, rebajó penas e indultó. Este Congreso de lo peor, con casi 90 de sus integrantes con ilícitos penales, está promoviendo que reingresen el Roberto Acevedo Mena, la Nora Mirabal y posiblemente José Antonio Peláez Barrales. Acá sí yo les digo, voy a promover que estos jóvenes trabajadores, los fonavistas, salgamos adelante, porque ninguno de estos fiscales o jueces favorecen a los trabajadores, trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los jubilados, a los fonavistas. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.